Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Felices fiestas en este que es mi último video del año. El día de hoy vamos a hablar del capítulo 3 de Mujeres que corren con los lobos, el rastreo de los hechos, la recuperación de la intuición como iniciación. La intuición es una de nuestras herramientas más sagradas de la psique femenina porque es como si tuviéramos una bola de cristal que nos anticipa lo que va a suceder. Es como si la que sabe nos acompañara en todo momento y nos dijera por dónde sí ir y por dónde no, en quién confiar y en quién no, qué escuchar y qué no escuchar. Y este capítulo es como medular en el libro porque es una de nuestras herramientas más valiosas, pero curiosamente, o no tan curiosamente, es justo de lo que más se nos ha alejado. Porque una mujer que escucha su intuición, pues regularmente es llamada loca o bruja, y entonces se ha perdido un poquito esto, ¿no? Y la intuición está ahí, solamente tenemos que reconectarnos con la voz de la intuición. Y este capítulo nos detalla paso a paso cómo hacerlo. Es justamente un proceso de iniciación que se resume en 9 tareas, de las cuales te voy a hablar. El cuento es Vasalisa la Sabia. Es un cuento europeo que justamente habla de uno de los personajes principales, es la Baba Yaga, y es muy curioso que es un personaje, es una bruja a la que Vasalisa visita, y cuando entran las religiones abrámicas, en los cuentos de hadas, curiosamente todos los personajes sabios que eran brujos o brujas o hombres chamanes, mujeres de conocimiento, pues como que son un poquito rebajados a papeles de villanos o de personas que quieren hacer el mal, y se pierde esta parte del enriquecimiento, de lo que aporta el sabio o la sabia al personaje principal, ¿no? Entonces, pues un poquito tener en cuenta esto, que cuando leemos un cuento de hadas, si hay una bruja que es tildada como de malvada, regularmente hubo ahí una reconstrucción del cuento, ¿no? Y se ha perdido un símbolo de valor. Entonces el cuento lo voy a hacer en otro video porque es un poquito largo para no alargarnos tanto en este video, y vamos a empezar con las 9 tareas. La primera tarea que tenemos como mujeres para reconectarnos con la intuición es dejar morir a la madre demasiado buena. Y esto, pues no nos asustemos, no quiere decir que tu madre tenga que morir, sino que el arquetipo de la madre demasiado buena o demasiado dulce pues nos limita. Es muy útil la madre demasiado buena, obviamente que en la infancia, ¿no? Cuando necesitamos esa nutrición, esa dulzura, esa delicadeza. Pero si queremos convertirnos en una mujer que corre con lobos, pues tenemos que dejar la teta y tenemos que aprender a cazar. ¿Y cómo sé o qué significa esto de la madre demasiado buena? Pues cuando estamos muy vinculadas a ella todavía psíquicamente, tenemos pensamientos del tipo: esto es demasiado arriesgado, si haces esto todos se van a reír de ti, mejor no corras ese riesgo, mejor no lo hagas, mira, estás muy cómoda aquí lo tienes todo, quédate tranquila, no te incomodes, ¿no? Esa voz que te impide que des un paso hacia adelante, que vayas hacia ese sueño, hacia ese proyecto, pues es que la madre demasiado buena se está negando a morir. Es muy común que cuando no queremos ver que la madre demasiado buena se niega a morir, que tengamos sueños del tipo, yo creo que a todas nos ha sucedido, te van persiguiendo y sucede que de pronto tus piernas no te responden, o alguien te persigue y encuentras las llaves de un automóvil pero no puedes arrancar el auto, ¿no? Ya cuando tienes la llave dentro no puedes arrancar, o puedes estar soñando con abortos o con embarazos inconclusos. Esto quiere decir que tu psique se siente atrapada, y está atrapada justamente por esta fuerza que es la madre demasiado buena, que te comento es útil en la infancia o también cuando estás recuperándote de una enfermedad o de un trauma muy fuerte, pero fuera de eso pues te va a impedir que crezcas. Puedes estar muy cómoda ahí, ¿no? en su compañía y muy apapachadita, pero hay algo en ti que no va a crecer hasta que no cortes con este vínculo, ¿no? Hasta que no dejes, pues sí, esta relación con la madre demasiado buena. Sucede también que a veces nosotras somos la madre demasiado buena de otros adultos y entonces estamos ahí como en esa codependencia, y entonces pues como una loba hay que
aventar con nuestras patas traseras esos vínculos, ¿no? A veces estamos maternando a nuestra pareja, a veces estamos maternando a nuestros padres, a nuestros hijos adultos, a nuestros amigos, y eso nos está restando mucha de nuestra energía vital que necesitamos para nosotras mismas, para la consecución de nuestros proyectos. Entonces este primer paso nos invita justamente a morir a esa fuerza, a dejarla ya atrás, a asumir que ya somos adultas, ¿no? Muchas veces este proceso lo iniciamos a los 30, a los 40, a los 50, no importa la edad que tengas. Si la madre demasiado buena sigue viva, pues hay que matarla. Y recordando pues que la madre demasiado buena, como nos dice en el cuento, viene con un regalo muy especial, que es la muñequita. Entonces, la segunda tarea es dejar al descubierto la tosca sombra. Recordando que en el cuento la familia putativa de Vasalisa le amarga la vida, hace todo para que ella pues se sienta mal, se sienta como disminuida, y parece que Vasalisa no se da cuenta de esto, ni el padre de Vasalisa, ¿no? Es como un padre muy ingenuo, que sucede mucho también, ¿no? Que a veces tenemos padres ingenuos que no nos alertan del peligro y que no se dan cuenta que estamos en peligro. Entonces, las tareas principales en este segundo es descubrir que el hecho de ser buena, dulce y amable no permite alcanzar la felicidad en la vida, que es un punto muy importante. A las mujeres se nos ha enseñado a ser buenas y lindas y amorosas todo el tiempo. Y si bien esto es muy lindo y es muy agradable, es una cara muy agradable del femenino sagrado, pues no lo es todo. Y entonces cuando tú te concentras en siempre ser buena y en siempre ser amable, pues sucede que te desgastas porque le dices que sí a cosas que le quieres decir que no. Y dices no cuando quieres decir sí. Y entonces no caminas hacia donde tú quieres caminar, ¿no? Y estás constantemente sirviendo a otros y te olvidas de servirte a ti misma. Entonces ese cuidado que pones para todos los demás se pierde, ¿no? Y a ti nadie te cuida tampoco. Entonces en esta segunda tarea tenemos que darnos cuenta de esto, de que hemos sido demasiado dulces, de que se nos enseñó a ser demasiado buenas y que quizá estamos hasta enojadas, ¿no? Muy en el fondo de esto, pero que creemos que tiene que ser así. También se trata de, al dejar o al ver nuestra sombra, pues también tenemos que hacer las paces con ella, también tenemos que aceptar que hay partes de nosotros que no son muy luminosas, que son oscuras, que incluso nos dan un poquito de miedo, y si hacemos las paces con nuestra sombra, pues bueno, viene un proceso muy interesante. Y es aquí como importante mencionar que tanto la madrastra como las hermanastras de Vasalisa representan las partes crueles de nuestra psique, esas partes que nos dicen que no valemos, que no tenemos lo necesario, que somos tontas, que no somos capaces, ¿no? Y que está ahí como pateando y como pulsando y como diciéndonoslo todo el tiempo, ¿no? Entonces bien vale la pena también que nos demos cuenta de que están ahí. Primero que nada, darnos cuenta de que hay una parte de nuestra psique que nos está hablando de esta manera. Hay una frase en esta parte del capítulo que dice: el hecho de ser nosotras mismas hace que muchos nos destierren, y el hecho de acceder a las exigencias de los demás hace que nos desterremos de nosotras mismas. Entonces, Clarisa Pincola llama a la familia putativa de Vasalisa, que es un ganglio intrapsíquico que pinza el nervio vital de la vida, es decir, está ahí y nos está robando nuestra energía vital, no nos está permitiendo ni crecer, pero tampoco desarrollarnos, ¿no? Tampoco caminar hacia donde queremos caminar. Es muy importante cuidarnos de que la familia putativa nos invita siempre a ver nuestros defectos y nuestros errores y lo que nosotros estamos haciendo mal, pero no nos permite ver el entorno en el que estamos creciendo, ¿no? Vasalisa estaba en un entorno que era muy injusto con ella. Incluso era su propia casa y ella tenía que servirles a ellos y la trataban de forma muy despectiva. Entonces, ¿cómo puedo saber que la familia putativa está ahí lastimándome? Pues esto es muy importante. Si constantemente estoy viendo solamente mis errores, si constantemente estoy viendo que a lo mejor no contesté de la mejor manera, no estuve disponible para cuando me necesitaban, pero no estoy viendo que hay un entorno que está de alguna manera abusando o excediéndose en el uso de mi propia energía,
quiere decir que la familia putativa está ahí como muy activa, ¿no? Pues Vasalisa necesita conocer a la Baba Yaga, necesita ponerse un buen susto y necesita crecer. Entonces, cuando las mujeres tratamos de ocultar nuestros más oscuros sentimientos, pues empezamos a apagarnos. Cuando estoy molesta porque me siento que no se me da mi lugar, cuando estoy enojada porque siento que no estoy recibiendo lo que merezco, que mi tiempo no está siendo respetado, que estoy sirviendo demasiado y que no se me está retribuyendo lo adecuado, pero me lo callo para no incomodar, para no molestar a nadie, ¿no? Pongo una sonrisa dulce y está bien y no pasa nada, pues esto empieza a apagar nuestro fuego y es una de nuestras más grandes tareas, el mantener nuestro fuego encendido. Ese nadie lo va a hacer por nosotros y esto es bien importante que lo entendamos, porque cuando accedo a responder a las exigencias de los demás, pues me estoy negando a mí misma y eso tiene que parar en algún momento porque el fuego se va a apagar y entonces te encuentras en un punto en el que estás seca, en el que estás apagada, en el que ya no puedes continuar, en el que sientes que no tienes fuerza para lo que tú verdaderamente quieres hacer. Seguramente es que la familia putativa está ahí haciendo su trabajo, ¿no? Y eso nos lleva a la tercera tarea, que es navegar a oscuras. Aquí la familia putativa de Vasalisa le exige que vaya a pedir el fuego a la Baba Yaga y ellas se ríen de Vasalisa porque creen que va a morir. Entonces ellas piensan que se están deshaciendo de Vasalisa, ¿no? ¿Cuántas veces vives un proceso así en el que eres lanzada hacia una actividad que parece que no vas a resistir y en realidad fue un encuentro contigo misma, ¿no? Una forma de esclarecerte mentalmente? Y entonces Vasalisa pues empieza a navegar a oscuras en el bosque, pero lleva la muñequita con ella. La muñequita, si recordamos en el cuento, viste los mismos colores de Vasalisa, entonces es una parte de ella misma y la lleva en el bolsillo y ella le está indicando el camino. Las indicaciones de la madre fueron muy precisas, ¿no? Tienes que darle de comer a la intuición, hay que alimentarla y se le alimenta pues dándole de comer, escuchándola. Cuando sientes esa sensación de que algo no está bien y te escuchas, la voz de la intuición empieza a crecer y empiezas a entenderte y a escucharte y a confiar más en ti. Entonces ella tiene la muñequita y una de las cualidades de Vasalisa es que fue muy obediente. Entonces ella le daba de comer a la muñeca y la muñeca le mostraba el camino desde su bolsillo, le decía por aquí, por aquí. Y entonces, bueno, las tareas aquí en esta tercera tarea es acceder a adentrarnos en el lugar de la profunda iniciación, que es el bosque y a oscuras, y experimentar la capacidad intuitiva, confiar en nuestros propios sentidos internos, aprender el camino de regreso a casa de la madre salvaje, alimentar la intuición y darle poder a la muñeca, que es nuestra intuición. Creo que muchas mujeres desisten en este paso porque da miedo, porque darte cuenta del poder que llevas dentro por el simple hecho de ser mujeres da mucho miedo y también hay personas que se van a alejar de ti y hay personas que no les va a gustar esta nueva versión tuya, ¿no? Más consciente, más avanzada. Pero es muy importante que no desistas y que abraces esta nueva faceta tuya, que abraces esta parte también oscura de lo femenino sagrado, porque ahí está tu poder, ahí radica tu poder, ahí radica tu capacidad de poner límites, de darle una patada a la familia putativa y de que la intuición entonces ahora sí cobre más fuerza. Los muñecos, habla Clarisa Pinkola Estés, en muchas tradiciones se utilizan, ¿no? Y los vemos en los muñecos de vudú, por ejemplo, pero si estudiamos las culturas ancestrales hay muchas representaciones de muñecos, ¿no? Que eran usados como símbolos de poder, era una forma de extender el poder de la persona y es lo que hace la muñequita de Vasalisa, ¿no? Que es su intuición, pero aumenta su poder. ¿Y para qué nos sirve, no? ¿Para qué quiero, Priscila, yo conectar con mi intuición? Pues imagina que tienes como una loba, garras que pueden abrir las cosas y que te permiten ver lo que verdaderamente hay detrás. Cuando una persona se acerca a ti, a veces con intuiciones muy lindas, con una sensación o que te dice que va a pasar algo muy lindo, que te está ofreciendo un escenario muy bonito, pero esa intuición te permite ver más allá.
te permite ver más allá en tus relaciones, contigo misma, con las otras personas. Te da muchos ojos, ¿no? Dicen que las mujeres tenemos muchos ojos para ver pues más allá, para ver hacia adentro, pero también para ver hacia afuera y muy extensamente. ¿Qué está pasando? ¿En dónde estoy verdaderamente? ¿Qué estoy pisando? ¿Hacia dónde me dirijo realmente? ¿Hacia dónde me lleva este camino? Y bueno, con estas herramientas adquirimos una astuta conciencia animal que intensifica nuestra feminidad y que agudiza nuestra capacidad de movernos en el mundo exterior. El viaje de Basaliza es un viaje hacia adentro, no es un descenso, pero estos descensos nos ayudan también hacia afuera, en cómo nos movemos en el mundo de afuera. Hay una película que vi recientemente que se llama Canina o Night Beach con Amy Adams y refleja muy bien este viaje, ¿no? En cómo ella empieza a agudizar su olfato, su visión, en cómo empieza a rechazar ciertas actividades que ya no le suman nada, ciertas amistades que ya realmente no forman parte de la nueva mujer que ella es, ¿no? Y cómo vemos al final la exposición tan increíble que ella hace. Era una artista. Entonces, si no la has visto, te la recomiendo para que entiendas un poquito mejor este viaje justamente de la intuición, ¿no? Es el viaje de la loba. Lo vi yo y me pareció que era muy ad hoc al libro. Bueno, pues Basaliza en esta parte lo que hace es atravesar el bosque, ¿no? Con confianza y con la certeza de que tiene a la muñeca y que no necesita nada más que su intuición para moverse en el mundo. Que aunque esté en esa penumbra del bosque y sea aparentemente una niña indefensa, pues la muñeca, que es nuestra intuición, la acompaña y le marca el camino. Finalmente ellas llegan a la casa de la Baba Yaga, que es justamente la cuarta tarea, el enfrentamiento con la bruja salvaje. Y aquí pues es como el clímax del cuento. Lo que hay que hacer es resistir la presencia de la bruja, familiarizarse con lo extraño y que es la otredad de lo salvaje, y aprender a enfrentarnos con un gran poder, que es un poder que llevamos nosotras mismas. Y esto nos va a dar la capacidad de enfrentarnos al poder de otros, de acceder a nuevos amigos, al amante que verdaderamente resuene con este despertar, con este nuevo nivel de conciencia. Entonces Basaliza, pues si la recordamos al inicio, ella tenía como una personalidad muy plana, como era demasiado complaciente, hacía todo lo que le decían, no cuestionaba nada, no se daba cuenta de la crueldad con la que estaba siendo tratada y ella decía que sí a todo, ¿no? Sin cuestionar. Ella no, parecía como que no tenía una voluntad propia ni deseos propios y hacía lo que la familia putativa le marcaba. Y bueno, entonces el encuentro con la bruja, que nos sucede a todas y que creo que la bruja nos visita en los sueños y se pregunta por qué no hemos venido a verla. Le pega un buen susto cuando la ve, ¿no? Y era un personaje muy extraño, hacía que las cosas se movieran sin tocarlas. Su casa era muy rara, o sea, suceden muchas cosas en la casa de la Baba Yaga y su presencia era como muy imponente porque además ella fue muy directa con Basaliza y le dice que tiene que hacer unas tareas para ella y que si no morirá. Entonces es muy directa, ¿no? No es dulce, no es como esta contrariedad de la madre demasiado buena, pero tiene una enseñanza muy poderosa y entonces Basaliza la resiste, que es lo que hay que hacer en este punto, resistir lo que la Baba Yaga tiene para mostrarnos. Entonces, bueno, el tener la muñeca es solamente una parte de la iniciación y para que la iniciación esté completa tenemos que atender lo que la Baba Yaga nos está enseñando. Hay una frase aquí muy hermosa que dice: ser fuerte no significa tener músculos y hacer flexiones, significa afrontar la propia luminosidad sin huir, viviendo activamente con la naturaleza salvaje, cada una a su manera. Significa poder aprender, poder resistir lo que sabemos, significa resistir y vivir. Se retoma un poquito lo del cuento de Barba Azul, cuando se abre, ¿no?, la puerta donde ella ve a las esposas. Esto es algo parecido, pero estamos hablando de un arquetipo distinto. El yo enfrentarme con el poder de la naturaleza salvaje me abre esta puerta a ser una mujer iniciada, a ser una mujer con intuición, con fuerza. Y lo único que tenemos que hacer en este punto es resistir el aprendizaje y resistir lo que vemos. Y luego se nos lleva a la quinta tarea, que es el servicio a lo irracional. En esta parte del cuento, pues la Baba Yaga le pregunta a Basaliza qué quiere de ella y Basaliza le pide fuego,
porque finalmente a eso fue enviada, ¿no? A pedir el fuego porque su madrastra y sus hermanastras tenían frío. Y ella accede, le dice que sí, que se lo va a entregar a cambio de unas tareas domésticas. Y aquí es donde le dice la frase: si no haces lo que yo te pido, morirás. Entonces aquí hay que quedarnos con la bruja, aclimatarnos y acostumbrarnos a sus grandes poderes, limpiar, clasificar, dar de comer, construir energías e ideas, que esto sucede lavando la ropa de la Baba Yaga, guisando para ella y limpiándole la casa. La Baba Yaga es un personaje, está escrito en muchas culturas, pero ella nos enseña cómo ordenar la casa del alma, cómo mantener el orden de nuestra casa psíquica. Ella nos recuerda que vivir en alegría es posible, que a pesar de que a veces tenemos muchas tareas, como muchas ocupaciones, como que demasiadas personas dependen de nosotros, podemos recuperar nuestra alegría y es un derecho que tenemos como mujeres. Y cuando esto sucede, cuando vivimos con alegría, cuando visitamos nuestros ciclos con esta alegría, cuando estamos conectadas con nuestra creatividad, el apetito permanece intacto, ¿sí? Ella es la modelo de la fidelidad al yo. Por eso es tan importante conocerla, por eso es tan importante resistir lo que nos enseña, porque ella nos recuerda cómo ser fiel primero a nosotras mismas antes que casarnos con otros, ¿no? Y no hablo solamente de relaciones de pareja, antes de maternar, antes de cumplir con nuestras tareas laborales, tenemos que ser fieles a nosotras mismas, y este es uno de los grandes aprendizajes que nos trae la Baba Yaga. Ella nos enseña y nos recuerda los ciclos de muerte y de renovación, que son tan importantes. A veces nos aferramos demasiado a la vida, que no mueran las cosas, y la Baba Yaga nos pone un buen susto y nos recuerda la importancia de dejar morir lo que tiene que morir. Entonces, bueno, una de las tareas que le pide la Baba Yaga a Vasalisa es lavar su ropa. Y lavar su ropa tiene un significado muy profundo, porque pues esto sucede en el agua, ¿no? En el río. Y representa la purificación de nuestra psique, de cómo está orientada la psique. A veces tenemos una orientación demasiado apegada a cumplir con las expectativas de los otros. Cuando lavamos su ropa, que la ropa también es algo muy importante, ¿no? Lo que yo llevo como ropa le muestra algo al mundo. A través de la ropa yo me expreso, ¿no? Los chamanes se visten de cierta forma, los sacerdotes se visten de cierta forma, los maestros, los banqueros usan un atuendo para dar una imagen. Entonces, al yo lavar esa imagen, yo puedo quitar todas aquellas cosas que me están estorbando y que me están limitando el camino. Entonces, es un acto de purificación eterno. Hay que estar lavándole la ropa a la Baba Yaga cada cierto tiempo para recordarnos a nosotras mismas lo que es importante y para purificarnos de aquello que ya no nos está funcionando. Cuando lavamos la ropa también la tensamos, ¿no? Aquellas cosas que se habían aflojado las volvemos a tensar, les volvemos a dar vida. Por eso es tan importante el lavarle la ropa. Y bueno, ya Vasalisa tiene que pasar la escoba y eliminar los desechos. Entonces, una mujer sabia, una mujer iniciada, sabe que tiene que mantener ordenada su psique. Esto es más importante que mantener el orden de tu casa, ¿no? Que una cosa sucede como consecuencia de la otra. Pero cuando mantenemos el orden, cuando sabemos cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer, pues la alegría se recupera y nuestros ritmos corren con naturalidad, ¿no? Y nosotros corremos también con estos ritmos de forma natural, sin tener que estar forzando, sin tener que vivir estresadas, ansiosas, enojadas. Y esto pues implica que dejemos un espacio libre para la meditación, para el psicoanálisis, para la contemplación, la aceptación de la soledad, lo que tú quieras hacer, como tú conectes, ¿no? A lo mejor tú dices, bueno, es que a mí no me gusta la meditación, pero me gusta la danza, bueno, esa es tu meditación. A mí me gusta más la terapia, ¿no? Necesito como ayuda en esta parte. Lo que sea que te haga conectar contigo misma y a nivel profundo con tu psique, pues eso es lo que tienes que hacer. Y si tienes que construirte letreritos que digan no estoy, pues hazlo para que te tomes ese tiempo y para que nadie se robe ese tiempo de ti. El limpiar obviamente que implica retirar la maleza, todo aquello que ya no sirve, esos pensamientos que me están estorbando, los hábitos, las emociones que pues me limitan y me paralizan y entonces impiden que yo lleve a cabo mis tareas, ¿no? Esta es la parte importante de limpiar o de barrer la cabaña. Cocinar para la Yaga es muy importante y antes de cocinar hay que encender el fuego.
La Baba Yaga le dice a Vasalisa que ella dejó que el fuego se apagara y que fue muy irresponsable. El fuego es una de nuestras tareas principales como mujeres, mantenerlo encendido. Esta parte nadie la va a hacer por ti. Ni tu mamá, ni tu pareja, ni tus hijos, ni tus amigas. Nadie va a hacer esto por ti. Obviamente que te tienes que rodear de personas, idealmente, que cuiden tu fuego, ¿no? y que te alienten a mantenerlo encendido, pero nadie lo va a hacer por ti. Entonces, esto es una tarea que tenemos fundamental en el arte de ser mujeres, mantener nuestros fuegos creativos encendidos, porque si dejas de vigilar la fogata se va a apagar y esto se paga muy caro. Yo creo que ya todas en algún punto lo hemos pagado, el no poderte levantar, el no poder tener energía para lo que verdaderamente quieres hacer, el no tener la capacidad de marcar límites, hablan de un fuego que está débil o que se está apagando. Entonces, para cocinarle a la Baba Yaga, que tiene un apetito feroz, o sea, no la vamos a alimentar con una lechuguita o con café, tenemos que tener una hoguera bien encendida para ser capaces de alimentarla y de sostenerla, ¿no? Es el sostener un rezo muy fuerte. Entonces, bueno, ¿y cómo la alimentamos? Pues adquiriendo nuevos compromisos con nuestra creatividad. Aquellas cosas que alimentan tu creatividad, quizá siempre has querido pintar un lienzo, pues entonces es tiempo de que compres ese lienzo y que pintes o que escribas o que vayas a ese taller que tanto anhelas o que empieces a hacer ejercicio, no lo sé, pero son todas aquellas cosas que alimentan tu creatividad y que quizá te parecen absurdas o que te quitan tiempo, pero justamente es lo que alimenta tu fuego y lo que lo mantiene grande, poderoso. Entonces, esos son los platos que hay que servirle a la Baba Yaga, hay que ser creativas, hay que servirle cosas distintas. Después de cumplir con todas estas tareas, que recordemos que en el cuento la muñeca le pedía a Vasalisa que se durmiera y ella se encargaba de todo, ¿no? Entonces esto nos enseña a no retroceder ante lo grande, porque a veces en uno de los círculos de lectura había una chica que decía, es que me siento muy pequeña, y yo le decía, es justo la trampa, ¿no? Esa es justo la trampa en la que el sistema nos ha querido meter como mujeres, que nos sentimos pequeñitas y no debemos sentirnos así, no debemos retroceder ante la grandiosidad de la gran madre que todas llevamos dentro. Entonces, pues a nuestros ciclos, a lo imprevisto, a lo inesperado, a todo lo que nos trae la naturaleza salvaje femenina, pues estas tareas nos enseñan justamente a eso, a resistirlo y a no retroceder. Y entonces se llega a la sexta tarea, que es la separación de una cosa y de otra. Ella aprende acerca de la vida, que es el maíz, y de la muerte, que son las semillas de adormidera. Esto es muy interesante, creo que en este cuento que Clarisa restaura no dejó nada al azar, porque el maíz, la semilla del maíz representa la vida, entonces la Baba Yaga le pide que separe el maíz, pero también le pide que separe la semilla de adormidera que se ha utilizado, ¿no? como un somnífero muy potente y está vinculado con la muerte de la tierra. Entonces, pues cuando nos enfrentamos a un dilema o a una pregunta que no podemos responder y que nada nos ayuda como a respondernos, debemos confiar en la intuición, en la mujer que sabe, en la mujer de más de 2 millones de años en que va a ser respondida. A veces sucede que cuando no podemos responder una pregunta o un dilema muy grande, nos vamos a dormir y en nuestros sueños recibimos la respuesta, pues es la intuición la que nos está hablando, ¿no? Y entonces cuando ya llegamos a esta parte de la iniciación, pues es muy sencillo ya confiar en la intuición, porque la intuición ya está hablando, ya está despierta, ya nos está hablando incluso en los sueños. Hay que prestar mucha atención a nuestros sueños, porque ahí es cuando el ego está adormecido y entonces empieza la clasificación de materiales, es cuando empezamos a recibir mensajes, sueños muy extraños, pero pues para el subconsciente no hay ese orden, ¿no?, que tenemos en nuestra vigilia. Aquí también se habla del maíz añublado y de la dormidera, que son medicinas. Entonces, de alguna manera, la Baba Yaga está iniciando a Vasalisa en el arte de la medicina, de limpiar las plantas, de clasificarlas, de conocer sus usos y en cómo también nosotros pues tenemos medicina en nuestra psique, cómo podemos renacer y cómo podemos morir a lo que tenga que morir. Una de las sugerencias en esta tarea
para conocer de cerca la naturaleza de la vida, muerte, vida, es cuidar un jardín, porque todo lo que le puede pasar al jardín le puede pasar a la psique. Demasiada agua o demasiada poca agua, plagas, exterminios, demasiado calor, falta de calor o falta de sol. Entonces una de las sugerencias es que tú cuides de un jardín para que vayas enterándote y vayas conectando con tu psique, ¿no? Para que cuides, que destierres las malezas, que alimentes tus plantas, que les hables y de esta manera vayas conectando y entendiendo también cómo funciona nuestra psique. La siguiente tarea es la indagación de los misterios. Aquí sucede que Vasalisa termina todas las tareas y entonces le hace una pregunta a la Baba Yaga. Hacer las preguntas adecuadas y entonces la Baba Yaga le dice algo que es muy interesante, como que no pregunte de más, porque saber demasiado hace envejecer prematuramente a una persona, porque a veces sucede que queremos saber demasiado y entonces intelectualizamos todo y nos olvidamos de vivir en el alma, ¿no? El alma no conoce tanto el intelecto, el alma funciona de otra manera distinta. Entonces cuando queremos entenderlo todo de forma racional, como que nos desconectamos un poquito de la intuición y todo lo queremos entender desde la mente racional. Entonces esto es la parte de envejecer prematuramente. Hay que ir sabiendo lo que toca en cada proceso, ¿no? Lo que corresponde y no afanarnos en saber de más. Y bueno, la pregunta o lo que nos enseña aquí la Yaga es que somos vida, muerte, vida, que este es nuestro ciclo, esta es nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Es como la tierra. Si tú ves la primavera hay florecimientos, si ves el verano pues hay frutos, pero en otoño las hojas empiezan a caer, todo está como más dispuesto a morir y en el invierno pues hay una muerte. Así mismo somos nosotras y así funcionamos y así estamos funcionando en ciclos todo el tiempo. Entonces no todo el tiempo vamos a florecer, no todo el tiempo tenemos frutos, no todo el tiempo tenemos amor incondicional para entregar. A veces necesitamos recluirnos, a veces necesitamos hacerle un espacio a la muerte para que se lleve lo que se tenga que llevar y para que estemos más dispuestos a recibir lo que tiene que nacer o renacer. Y luego está la octava tarea, que es ponerse a gatas. La Baba Yaga se molesta un poquito por la bendición de Vasalisa, de la madre de Vasalisa, porque ella no puede concebir que la madre demasiado buena entregue algo tan valioso como es la intuición, ¿no? Como que diríamos que la Baba Yaga y la madre demasiado buena no se topan, ¿no? O sea, ellas son de mundos completamente distintos y para la Baba Yaga también es perjudicial permanecer demasiado cerca de la dulzura. Entonces ella le entrega la luz a Vasalisa, la calavera, y le pide que se vaya porque no quiere estar más cerca de ella. Entonces aquí tenemos que aprender a asumir el poder que se nos ha sido entregado, ¿no? La calavera con luz es un poder muy grande y es un poder que nos va a traer mucho trabajo, porque entonces ahora ya no podemos mirar hacia otra parte, ya no podemos fingir que no sabemos lo que sabemos, ya no podemos ignorar lo que estamos sintiendo y entonces es un estarnos constantemente cuestionando, renovando, aprendiendo a poner límites. Te va a dar mucho trabajo esta iniciación, pero valdrá completamente la pena. Entonces también implica dejar de aceptar las bobadas de los demás, el que la gente se cuelgue demasiado de ti, el que la gente quiera imponer demasiado sus ideas sobre ti, implica eso, ¿no? Este es un poder muy fuerte que también me ayuda a poner límites y me ayuda a decir hasta aquí nada más. Tenemos una nueva capacidad de visión. Entonces la intuición no está hecha para consultarla una sola vez y luego olvidarnos de ella. La intuición nos invita a que vivamos de la mano de ella, como lo eran Vasalisa y su muñeca. Y la última tarea, pues es soportar lo que la calavera nos muestra. La calavera, Vasalisa va en el cuento con la calavera en mano y en algún momento ella siente miedo y la quiere aventar. Pero la calavera le habla y le habla de forma muy tranquila y le dice: no tengas miedo, yo te estoy acompañando, ¿no? Y llegan a la casa y la calavera se da cuenta de quién era la familia putativa y simplemente se reducen, ¿no? A pavesas, a cenizas. A la luz de la calavera vemos lo que vemos y no podemos ya justificar las cosas que estamos viendo de los demás y de nosotros mismas, ¿no? No puedo darme cuenta de que me he estado saboteando todo este tiempo y seguir de la misma manera. La calavera justamente me invita a morir a esas cosas, a esos hábitos, a esas relaciones que no me están sumando. Entonces simplemente pues vemos lo que vemos, ¿no? A la luz de la calavera sabemos lo que tiene que morir
y simplemente tenemos que movernos para que lo que está muriendo termine de morir y para lo que está renaciendo pues renazca y nazca en un espacio fértil. Este es el poder de la calavera, una mujer que aprende a cantarle a los huesos, que aprende a desterrar a Barba Azul, que aprende a conectar con su intuición, se vuelve una mujer demasiado incómoda, que seguramente será llamada loca. Pero 2 mujeres, 3 mujeres juntas que aprenden a hacer esto, pues pueden cambiar al mundo. Y nuestro despertar está ahí, ¿no? Esperándonos. Hay muchas mujeres que están esperando que tú despiertes. Hay muchas mujeres que están esperando que compartas esta sabiduría, este conocimiento con ellas. Y yo te aseguro que cuando tú despiertes a tu intuición, cuando te abraces de ella, cuando dejes de preocuparte de que los demás digan o se burlen o no te acepten, pues hay toda una manada de lobas que te está esperando para aullar juntas. Entonces, pues no te esperes, no limites tu crecimiento. Yo te agradezco mucho que hayas llegado hasta el final de este video y nos vemos en el próximo.